Muchas gracias, pastora. Le agradezco la introducción y la invitación. Y iglesia, es mañana de victoria, porque como cantaron, el Señor es fiel y es bueno y para siempre su misericordia. Y es un privilegio estar aquí en esta mañana, es muy distinto estar al otro lado. Pero por la gracia del Señor estamos aquí. Y permítanme leer la base bíblica de la mañana de hoy, si pueden buscarla en sus Biblias. La misma se encuentra en Juan, capítulo 11, versículos del 38 al 44. Evangelio de Juan, capítulo 11, versículos del 38 al 44. La voy a leer en la Reina Valera del 60. Y dice así, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Jesús, profundamente conmovido otra vez, vino al sepulcro. Era una cueva y tenía una piedra puesta encima. Dijo Jesús, quitad la piedra. Marta, la hermana del que había muerto, le dijo, Señor, hiede ya, porque es de 4 días. Jesús le dijo, ¿no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? Entonces quitaron la piedra de donde había sido puesto el muerto. Y Jesús, alzando los ojos a lo alto, dijo, Padre, gracias te doy por haberme oído. Yo sabía que siempre me oyes, pero lo dije por causa de la multitud que está alrededor, para que crean que tú me has enviado. Y habiendo dicho esto, clamó a gran voz, Lázaro, ven fuera. Y el que había muerto salió, atadas las manos y los pies con vendas, y el rostro envuelto en un sudario. Jesús les dijo, desatadle y dejadle ir. Señor, en esta hora te doy gracias, Padre. Seguimos delante de tu presencia, Señor. Gracias por la oportunidad de estar en tu altar predicando tu palabra. Padre, en esta hora yo te pido, Señor, que tú pongas carbón encendido en mis labios, Señor. Yo te pido, Padre, que en el nombre de Jesús esta palabra llegue, Señor, a los corazones. Padre, porque es palabra tuya y nunca torna atrás vacía. En el nombre de Jesús. Amén, amén. Amados hermanos y hermanas, vivimos en un mundo posmoderno en el cual todo se fundamenta con pruebas físicas. La ciencia define lo existente como aquellas cosas que se encuentran visibles y accesibles en el mundo. Otras definiciones dicen que algo que no se puede palpar o medir simplemente no existe. Esta manera de pensar es una muy llamativa, ya que al ser humano tiende a querer definirlo todo mediante sus sentidos corporales. Pero el sentido al que más alusión se le hace en el pensamiento popular es a nuestra vista. Y en todos los medios de comunicación se nos enseña de una manera u otra que hay que ver para creer. El mundo se jacta de ser ahora más sabio y entendido que nunca. La tecnología y los avances en la ciencia médica y física, entre otros, nos han hecho gente más escéptica e incrédula. Nos han hecho más autosuficientes y en creencia popular menos dependientes de Dios. Incluso el pensamiento postmoderno se ha atrevido a descartar la existencia de algún tipo de deidad creadora. El mundo ha quitado su mirada del Dios Altísimo para mirarse a sí mismo envanecido en su propia sabiduría y prudencia, pensando que todo lo sabe porque todo lo puede entender mediante sus métodos humanos. Lamentablemente, ese pensamiento se ha adentrado hoy en la iglesia de este siglo. Hoy hay más templos cristianos en cada rincón de las ciudades que nunca. Vemos edificios y anfiteatros llenos de cristianos. Sin embargo, si esto es así, ¿por qué se pierden entonces tantas personas en las calles todos los días? ¿Por qué hay tanta inseguridad en las voces de muchísimos cristianos a la hora de compartir el evangelio con otros?
¿Por qué, habiendo tantos cristianos en todos lugares, la gente sigue sin conocer de Jesús? La respuesta es sencilla. La iglesia dice creer, pero no piensa ni vive como si creyera. La misma profesa que Jesucristo murió y resucitó y que sana y salva, pero a la misma vez se incomoda al escuchar a un hermano ferviente en espíritu gritar un amén en la congregación. Se sorprenden cuando alguien dice que Jesús aún hace milagros. Se escandaliza aún cuando alguien dice que en el nombre de Jesús los muertos resucitan. La iglesia de este siglo se escandaliza aún cuando un hermano se levanta con autoridad de la palabra de Dios en contra del discurso de esta sociedad, para llamar malo a lo que es malo, en vez de llamar a lo malo tolerable o no tan malo. ¿Por qué ocurre esto? Porque la iglesia posmoderna, en vez de ser los que trastornan el mundo, como dice el libro de los Hechos, ha permitido que el mundo la trastorne a ella, al permitir, valga la redundancia, que la sabiduría del mundo se adentre en su mente. Pero hoy el Señor nos muestra un camino mucho más excelente. Hermanos, acompáñenme a 1 Corintios, capítulo 1, versículos del 19 al 21. 1 Corintios, versículo 1, del 19 al 21. Leeremos el versículo 25 también. Y dice así: pues está escrito, destruiré la sabiduría de los sabios y desecharé el entendimiento de los entendidos. ¿Dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el disputador de este siglo? ¿No ha enloquecido Dios la sabiduría de este mundo? Pues ya que la sabiduría de Dios, el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría, agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Y en el versículo 25 más adelante dice: porque lo insensato de Dios es más sabio que los hombres, y lo débil de Dios es más fuerte que los hombres. Y ahora un poquito más adelante, en 1 Corintios capítulo 2, del 11 al 16, leemos. Capítulo 2, del 11 al 16. Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el espíritu del hombre que está en él? Así, tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios. Y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el Espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura, y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. En cambio, el espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie, porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Amén. Hermanos y hermanas, no podemos decir que somos cristianos y andar y pensar como piensa el mundo. La palabra dice que hemos sido hechos hombres y mujeres espirituales, porque hemos nacido de nuevo en Cristo Jesús. Si anhelamos recibir verdadera sabiduría e inteligencia y poder disfrutar de las maravillas de Dios, tenemos que morir a nuestra sabiduría humana. Para recibir poder, autoridad y sabiduría del Espíritu Santo, tenemos que dejar de intentar racionalizar nuestra fe. Más bien, el conocimiento que hemos obtenido, ponerlo en virtud de la fe en el Señor. Y si el mismo es contrario a la fe, pues debemos desecharlo, no sucumbir a él, permitiendo que afecte nuestra fe,
ya que eso es lo que el enemigo de las almas quiere. El apóstol Pablo es un vivo ejemplo de lo que les digo. Él era doctor de la ley judía, fariseo y muy celoso de la misma. Sin embargo, luego de tener un encuentro con Jesucristo, el Hijo de Dios, jamás puso su conocimiento o sabiduría humana por encima del poder de Dios. Jamás dudó del poder que Dios había depositado en él mediante la fe en Jesucristo. Nunca dudó del poder del Espíritu Santo que moraba en él, y así fue que logró alcanzar sabiduría y poder que proviene del Señor. Cuando Jesús dijo que tenemos que negarnos a nosotros mismos para seguirlo a Él, no se refería solamente a las tentaciones y malas actitudes que tenemos y en que pensamos típicamente al leer esa porción, sino que también se refería a la razón humana nuestra, esa que no nos permite ver la gloria de Dios manifiesta, ya que causa incredulidad en nuestras vidas. Un poco más adelante, en esta misma primera carta a la iglesia de los Corintios, Pablo corrigió a los creyentes y les dijo que eran carnales y no espirituales. Y ese sigue siendo el reto de la iglesia hoy día. Repito, una vez nacemos de nuevo en Cristo Jesús, la palabra dice que somos hechos nuevas criaturas, espirituales y no carnales. Entonces, ¿cómo es posible que en la iglesia se diga que no podemos espiritualizarlo todo? Si la palabra misma nos dice poner la mira en las cosas de arriba, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás vendrá por añadidura. Pero pregunto, ¿cómo son las cosas de arriba? ¿Qué es el reino de Dios? ¿Acaso son cosas carnales? ¿Acaso el reino de Dios es de este mundo físico? Claro que no. Las cosas de arriba y del reino son espirituales, eternas e incorruptibles. La Biblia también nos menciona que Dios mismo es espíritu. Entonces, si esto es así, ¿cómo la iglesia del Señor va a ser considerada como otra cosa? La iglesia, por definición, somos el cuerpo de Cristo. Esto es en espíritu, y dice aún más, dice que Cristo es la cabeza de la iglesia. Por ende, no podemos vivir la vida con una mentalidad de aquí. Debemos vivir la vida con la mente arriba y desde la cruz de Cristo, para así transmitir el mensaje de manera poderosa que toque las vidas de nuestro prójimo. En la base bíblica, en Juan 11:39, lee así: Jesús dijo, quitad la piedra. Esa piedra que bloqueaba el sepulcro de Lázaro impedía que los presentes vieran el milagro de la resurrección. Asimismo, la piedra del sepulcro de nuestro Señor Jesucristo tuvo que ser quitada para poder ver la gloria manifiesta del Cristo resucitado. Esa piedra que obstaculiza la manifestación de la gloria de Dios en la vida de las personas y en la vida de la iglesia es la incredulidad. Es la falta de fe. Aquello que ocurre en los corazones cuando se intenta razonar con la mente humana y la sabiduría humana los milagros y misterios del Dios Altísimo, que solamente nos es posible entenderlos mediante revelación del Espíritu Santo. No hay otro maestro fuera de Jesucristo que nos enseña por medio de su Santo Espíritu, y es el único que nos puede brindar la sabiduría necesaria para conocerle a profundidad. Hoy el Señor nos hace un reto. Nos reta a volver a la senda antigua, a la senda de la humildad, de la fe verdadera y pura, que admite su falta de sabiduría delante del Señor y no intenta entenderlo todo para entonces creerle a Él. Aquella fe mucho más sencilla, pero por esa misma razón
mucho más grande delante de los ojos del Señor que la fe que se vive en muchos casos hoy día, ya que es una que implica negarse a nuestra propia manera de pensar. Es una fe inocente y real como la de un niño. Por eso el Maestro mismo lo dijo, que para heredar el reino de Dios tenemos que ser como niños. No permitamos que nuestras agendas humanas o nuestros temores sean piedra de tropiezo y obstaculicen la manifestación y el fluir del Espíritu Santo. No seamos tan rígidos en nuestras estructuras y maneras de pensar humanas, a tal nivel que no permitamos que el fluir del Espíritu en la iglesia, que somos tú y soy yo, se dé. No estemos tan pendientes a nuestro cronos humano, sino más bien ajustémoslo al kairos de Dios, cuando Él nos muestre que quiere bendecirnos y bendecir al prójimo. Permitamos al Espíritu de Dios renovar nuestras mentes de manera que se haga manifiesta en nosotros la mente de Cristo, la cual es llena de sabiduría de Dios y que actúa mediante el amor en virtud de la fe, antes de razonar lo que puede o no ocurrir, porque la misma ha confiado y confía más en el poder de Dios que en las circunstancias. Es momento de creerle con más profundidad al Señor y no limitar su poder. Es momento, iglesia, de ser fervientes en espíritu. Si queremos avivamiento y anhelamos poder de Dios y santidad de Dios, pues empecemos por nosotros mismos. Comencemos a intimar más con el Altísimo, a leer más su palabra, y no solo esto, sino a actuar de manera tal que ella se haga real en nuestras vidas. La fe verdadera actúa, se esfuerza en obedecer los mandamientos del Señor Jesús y en cumplir su palabra para caminar como Él caminó. ¿Y cómo Él caminó? Caminó en obediencia, amor, fe y poder de Dios. Este es el orden que debemos seguir para hacer como Él mismo dijo. Y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes, y si bebieren cosa mortífera no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Iglesia, tenemos que concientizarnos de que no se nos ha dado poca cosa. Los que hemos recibido al Señor Jesús como nuestro Señor y Salvador, y nos esforzamos día a día, buscando agradarle en todo, buscando su rostro, negándonos a nosotros mismos, en estos mora el Espíritu Santo de Dios. El mismo Espíritu Santo que a través de Jesús y los discípulos sanó enfermos, limpió leprosos, abrió los ojos a los ciegos, los oídos a los sordos, levantó los cojos y levantó a Lázaro de la tumba, y al mismo Jesucristo, ese Espíritu Santo está en la iglesia hoy. Ese hermoso Espíritu de Dios que nos redarguye, nos enseña, nos santifica y nos guía a toda verdad. Ese mora en los redimidos por la sangre de Cristo. Y si aún no has experimentado o recibido esta bendición, en este día el Señor te llama. Si nunca has confesado públicamente que el Señor es tu Salvador, hoy es un hermoso día para hacerlo. Porque por su amor estamos todos aquí esta mañana. Por su amor los que nos ven por internet están viendo esta mañana. Iglesia, a Dios le ha placido poner su gloria en nosotros. Pero para que esto sea manifiesto tenemos que alabarle en libertad. Hay que olvidarnos del qué dirán. Olvidarnos de lo que pensará la gente y alabarle de todo corazón. El Señor busca adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. Haga esto todos los días de su vida, dentro y fuera del templo, y encontrará las maravillas que Dios le ha prometido en su palabra. Tuve la experiencia el fin de semana pasado de ir a un retiro en el campamento Morton en Barranquita, junto a jóvenes líderes de nuestra denominación. Y una de las cosas más hermosas que pude vivir fue la alabanza en aquel lugar. Poder ver jóvenes
jóvenes adultos y jóvenes más niños, de todas las edades, derramarse en alabanza y adoración delante del Maestro, sin importar lo que estuviera ocurriendo, sin importar que los estuvieran viendo. Ver aquella adoración de los cantores, que si tenían que arrodillarse en el altar, porque así lo sentían, ver niños derramándose en lágrimas delante del altar del Señor, alzar las manos al cielo y entregarle toda su alabanza a Dios, es algo que bendice el cuerpo y el espíritu. Iglesia, tenemos que olvidarnos de lo que ocurre a nuestro alrededor cuando vamos al templo. Olvidarnos de si la pantalla está arriba o abajo. Olvidarnos si la música nos gusta o no nos gusta. Olvidarnos de lo que está hablando el hermano o la hermana. Hemos venido a alabar al Señor. Pero una vez hemos recibido bendición de Dios, recuerde que no es solamente para beneficio propio. Dé por gracia de lo que por gracia ha recibido. Es para que esa bendición que se ha depositado en nosotros, ese Espíritu Santo, salga de estas cuatro paredes, para que podamos vivir el Evangelio donde quiera que nos paremos. Es para que la gente conozca a Dios por medio de nuestro testimonio. Atrévanse, hermanos, seamos valientes, porque para eso Dios nos ha dado de su Santo Espíritu. La Biblia dice que solo los valientes arrebatan el reino de Dios. Créale al Señor cuando nos dice que tenemos paz con el Padre por la sangre de Cristo que nos ha limpiado. Iglesia, hemos sido hechos hijos e hijas de Dios. No menospreciemos esa verdad y vivamos como Cristo vivió, bendiciendo, sanando, educando en la palabra a otros. No descartemos a nadie por temores propios o prejuicios humanos que estén en nosotros. Seamos inclusivos, como lo fue Jesús, pero inclusivos desde la palabra. Nosotros tenemos que bendecir a las naciones. La palabra dice que todos hemos sido destituidos de la gloria de Dios, ya que todos pecamos. Sin embargo, por su infinito amor y por su gracia, fuimos hechos hijos de Dios mediante la fe en el primogénito Hijo de Dios. Y hoy el Señor nos exhorta a quitar la piedra, a quitar los estorbos del camino, a desatarnos nuestras propias vendas y a que renunciemos a la manera de pensar posmoderna, de querer entender los misterios de Dios y analizarlo todo por el foco de nuestra sabiduría humana. Para más vieras hacer como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Iglesia, tenemos que vivir el Evangelio. Y vivir el Evangelio implica no solamente venir los domingos y adorar y alabar aquí. Vivir el Evangelio es vivirlo en todo su apogeo. Doquiera que yo me pare, sea en el mall, sea en Walgreens, anuncio no pagado, sea en donde sea, el Espíritu está en nosotros, iglesia. Tenemos que concientizarnos del poder de Dios que mora en nosotros. Pablo mismo dijo que él no era perfecto aún, sino que el Señor todavía lo estaba perfeccionando. Sin embargo, él no permitió que esto le impidiera vivir el Evangelio, sanar y hacer que el Espíritu fluyera por medio de él. Porque ¿acaso, iglesia, cuando la sangre de Cristo ha sido menos que eso? ¿O la sangre de Cristo no es suficiente? Creamos de verdad en el Señor. Creamos que somos hijos de Dios, real sacerdocio, pueblo escogido por Dios. Aleluya. Y en este momento, el Señor Jesús hace un llamado a aquellos que no le han recibido aún. A aquellos
que no importa en la situación que hayan estado o que estén, el Señor les acepta. No tienes que arreglar nada en tu vida, de eso se encargará el Señor, pero el primer paso es aceptarle. Así que en esta hora el altar está abierto para aquellas personas que no han aceptado al Señor. Y si estás en tu casa viendo este programa, el Señor está allí donde tú estás. El Espíritu Santo se mueve en todo el mundo. El Espíritu Santo te puede sanar, te puede libertar, y Dios quiere hacerlo. También hago un llamado para que todo aquel que quiera quitar la piedra de la duda, la piedra de la incredulidad que obstaculiza ver la gloria de Dios manifiesta en su vida, para todo aquel que tiene una petición, sea física, sea emocional, sea de trabajo, sea lo que sea, el Señor la conoce. Dejemos de racionalizar la fe. Ponga sus dudas en las manos de Dios. En esta hora el Señor está aquí. Ese Señor está aquí y te llama. Iglesia, el altar está abierto. Dejen sus necesidades en las manos de Dios. Queremos orar por usted. Queremos que Dios toque su vida y la llene. Avívense en el fuego del Espíritu de Dios. No podemos vivir una fe pasiva. Pablo dijo que esto era una carrera de la fe y que tenemos que llegar a la meta. Pero tenemos que romper con nuestra razón y creer realmente en el Señor. Y en esta hora le pido a la pastora que haga la oración y haga la transición a la mesa del Señor. Que Dios les bendiga. Amén.